información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son ya las 7 de la mañana con 24 minutos y a esta hora les decimos que para esta tarde, a partir de las 4 de la tarde, está convocada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 013, en la que está previsto el segundo debate del proyecto de ley orgánica de integridad pública calificado como urgente en materia económica. Recordemos, remitido por el Ejecutivo. Fue la segunda propuesta urgente en materia económica en lo que va de este gobierno que fue remitida a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Hay notas de prensa que recogen pasajes respecto del contenido de esta iniciativa. Por ejemplo, el portal Primicias titula Peajes automáticos, jueces sin concurso, más reformas penales y financieras en la Ley de Integridad Pública. Este es un proyecto que, como recoge esta nota, sufrió una transformación al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Está construida a partir de 19 artículos y llegó originalmente como una propuesta para innovar la contratación pública en el país, evaluar a funcionarios públicos, pero, como recoge Primicias, terminó convertida en una mezcla de reformas penales al Código de la Niñez, a la función judicial, al Código Monetario y hasta la Ley de Tránsito. Es decir, esta es una iniciativa que luego de su debate al interior de la comisión y de los diferentes aportes, terminó convertida en una propuesta que aborda una multiplicidad de temas. Sobre esto vamos a dialogar esta mañana con María Dolores Miño. Ella es abogada, especialista en Derecho Internacional, pero también con este enfoque en lo que tiene que ver con derechos humanos. ¿Y por qué vamos a dialogar con María Dolores Miño? Porque parte del contenido de este proyecto de ley tiene que ver con estas reformas al Código de la Niñez, al Código Penal y que tiene que ver con la imputabilidad de menores. María Dolores, muy buenos días, bienvenida esta mañana. Mi querida Belkis, muchísimas gracias por la invitación y saludo también a todos los que nos escuchan esta mañana a través de Radio Municipal. MQ Radio desde un tiempo para acá, María Dolores, gracias por haber estado esta mañana con nosotros, por acompañarnos en estos minutos para hablar de este tema que ha generado una serie de criterios respecto del contenido de esta iniciativa, a la que algunos, me atrevo a decir, han calificado como un Frankenstein, porque decía yo, tiene tantos aspectos que se abordan que un poco podríamos decir se aleja de lo que tiene que ver con la esencia misma o como se buscaba ser tratada respecto de la contratación pública en el país. Claro, y mi querida Belkis, este es un problema que creo que ya estamos identificando en los últimos proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo y parece ser que hay una estrategia de cara a lograr la aceptación y la tramitación y aprobación rápida de proyectos de ley desde el Ejecutivo, empaquetarlos a través de esa figura de las proyectos de ley económico urgente con contenido que en realidad está totalmente alejado de lo económico y de lo urgente, y a través de esto se logra la aprobación expedita y sin mayor diálogo democrático de normas que en realidad pertenecen al ámbito de lo penal o al ámbito de otras áreas, incluso de lo constitucional en algunos casos. Entonces, creo que esto es preocupante no solamente porque de alguna manera afecta este principio importantísimo a la hora de elaborar leyes, que es el principio de unidad de la materia, que quiere decir que las leyes tienen que guardar armonía en cuanto a su contenido, tienen que ser coherentes en su contenido, no pueden ser una mezcla de varios temas. Y por otro lado, también porque parecería ser que empaquetarlos detrás de esta figura de los proyectos de ley económica urgente, lo que hacen es restar tiempo en la tramitación del mismo, lo cual impide que haya un diálogo democrático sostenido, robusto, fuerte y sobre todo inclusivo de diferentes sectores que podrían tener un interés en el contenido de esas leyes, lo cual es grave porque como usted bien decía, el contenido es múltiple, ¿no? Uh-huh. Y a partir de esta reflexión, María Dolores, y desde su experticia, digamos así, ¿cuál es el elemento, digamos así, que más preocupa del contenido de este proyecto de ley? Yo empezaba por el tema de las sanciones a los menores, adolescentes que infringen la ley, que ahora con esta propuesta se busca sean sancionados con penas como las que se aplica a los adultos. Sí, mi querida Belkis, yo creo que este es un tema que hay que hablarlo. Los temas que son de elevado interés público requieren mayor debate ciudadano.
Es cierto y no podemos, creo yo, hacernos los de la vista gorda y negar que hay un problema de reclutamiento de adolescentes, incluso niños, por parte de las bandas del crimen organizado y que estas bandas instrumentalizan a los niños para delinquir y que hay niños que no son ni inocentes ni manipulables y se vuelven un peligro. Todo esto a mí me parece cierto. Pero creo yo que cuando vamos a elaborar una ley de cara a reglamentar algo tan sensible como es los derechos de los niños y adolescentes, tenemos que sentarnos a dialogar ampliamente y sobre todo desde la perspectiva técnica y de la perspectiva jurídica. Eh, no solamente poner estas soluciones superficiales y planchas, que es aumentarles las penas, porque en realidad, Belkis, en ningún tema, si usted revisa, hay evidencia de que el aumento de las penas necesariamente reduce la delincuencia. Y estamos hablando de niños y adolescentes que por su edad, por su vulnerabilidad, no necesariamente están involucrados por voluntad propia Ujú. en estas bandas, ni están delinquiendo a propósito, sino que se sabe que hay sistemas forzosos de reclutamiento, hay amenazas, hay chantajes. Entonces, todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de elaborar una ley. No se puede elaborar leyes desde el síntoma, creo yo, sino desde las causas. Y llegar a las causas requiere no solamente el diálogo al que me refiero, sino también se requiere de diagnósticos, de estudios, de análisis, que yo no sé si se han tomado en cuenta a la hora de proponer algo tan fuerte, una medida tan fuerte como es esta de tratar a los niños y adolescentes que están involucrados en las bandas prácticamente como si fueran adultos. María Dolores, usted dice, este es un tema, por ejemplo, que hay que hablarlo desde la perspectiva técnica y jurídica. Y esto me parece que es fundamental y que es necesario y que quienes entienden de estos temas em, lo ven como fundamental en este caso para que se precautelen derechos y demás. Pero yo siento que en nuestra sociedad y con esta escalada de violencia que vivimos cada vez, mucha gente está de acuerdo, por ejemplo, con iniciativas como esta, y entra a la discusión esta afirmación de por qué hay que tener contemplación más allá de que sean menores de edad si ellos no tienen contemplación alguna al momento de jalar un gatillo, de cegar la vida, inclusive de inocentes y demás. Entonces, ¿qué nos está pasando ahí también como sociedad y cómo entonces instaurar esta afirmación que usted hacía de que es necesario debatir estos temas, pero desde una perspectiva técnica y también jurídica, cuando yo siento de alguna manera que esto no está calando en la sociedad? Sí, yo creo que Belkis hay que entender, y yo me sumo al grupo de ciudadanos que está tan asustado como indignado por la escalada de inseguridad en el país. Sin embargo, insisto, a la hora de tomar medidas para solucionar el problema de inseguridad y para tratar la delincuencia, estas medidas tienen que hacerse no solamente desde lo legislativo, desde las políticas públicas también, tienen que hacerse en primer lugar entendiendo claramente a qué fenómenos nos estamos enfrentando. Entonces, si nosotros vemos solamente la portada del libro, que es niños involucrados con la delincuencia organizada para cometer actos de sicariato o delinquir en general, lo que estamos ahí es viendo el síntoma, pero no estamos viendo las causas. Entonces es importantísimo regresar a ver las causas. ¿Por qué? No por un tema necesariamente de compasión o un tema de defensa, ni mucho menos, porque es imposible defender a quien delinque, pero sí para tomar las medidas adecuadas que logren solucionar el problema. Esto yo lo decía en otra entrevista y me disculpo, Belkis, por este ejemplo Ujú. tan sencillo que voy a poner, pero por ejemplo, si a usted le duele la cabeza, ¿no es cierto? Ese es el síntoma que estamos viendo. Y yo le digo, ok, le vamos a operar, le vamos a hacer una operación del cerebro, una cosa súper invasiva. Usted me dirá, bueno, pero primero veamos a ver si la operación del cerebro es lo que realmente necesito. Quizás hay una razón distinta para mi dolor de cabeza, entonces tratemos otras vías. Es un poco lo mismo lo que ocurre a la hora de diseñar estas leyes y estas políticas. Si es que nosotros atacamos el síntoma, pero no atacamos las causas, las razones por las cuales estamos viendo ese síntoma, probablemente hagamos un diagnóstico y un tratamiento inadecuado. ¿Por qué es importante en el caso de los niños especialmente ver los síntomas? Porque el reclutamiento a niños y adolescentes está estrechamente relacionado con condiciones de vida que atraviesan y que exigen intervenciones de tipo social. No son los niños de clase alta los que están reclutados, son niños
extremadamente pobres, son niños en una situación de vulnerabilidad grave. Entonces aquí ya tenemos un indicador de que probablemente si mejoramos ciertas cuestiones en lo social, si es que garantizamos que haya escuelas, el índice de deserción escolar este año ha sido altísimo, no solamente porque las escuelas se han vuelto lugares inseguros para los niños y para los docentes, sino también porque la infraestructura no da para que las escuelas puedan seguirse utilizando. Esto es gravísimo. Viven en entornos familiares con conflicto, con necesidades económicas. Entonces, yo creo que si bien es importante atacar el problema urgente, que es cómo hacemos para que los niños dejen de estar involucrados y delinquiendo a favor de las bandas y beneficiándose de que su condición de niños les da ciertas ventajas a la hora de ser juzgados, también tenemos que ver las causas, porque si acá atacamos el síntoma, lo que vamos a hacer es llenar las cárceles de niños, ya que el momento de que uno de estos niños caiga en manos de la policía, lo que van a hacer las bandas van a seguir reclutando a más niños que están inmersos en estas mismas condiciones desfavorables que facilitan ese reclutamiento. Entonces es fundamental que también atendamos las cuestiones sociales y no veamos las cuestiones sociales como un tema a largo plazo que se lo puede dejar después, cuando es el síntoma, cuando es la raíz del fenómeno que estamos tratando de atacar. Entonces, mi querida Belkis, a mí me parece importante hacer las dos cosas. Medidas inmediatas que no necesariamente tendrían que pasar por el recrudecimiento de las penas, porque la otra cosa es que aquí vivimos cada vez más en una suerte de populismo penal, donde cualquier problema social se lo soluciona aumentando las penas, o sea, no es necesariamente la solución. Y por otro lado, empezando también desde hoy a atacar las causas sociales, económicas, que están habilitando a los grupos de delincuencia organizada a acceder, reclutar, incluso quizás hasta obligar a esos niños a cometer actos posiblemente en muchos casos contra su voluntad. Ahora bien, todo eso constituye el deber ser, digamos así. Por cómo está conformada ahora mismo la Asamblea Nacional, por cómo opera esta mayoría a través de la cual se ha dado paso a varias leyes hasta el momento, más allá de los cuestionamientos en su forma y en su fondo, todo apunta a que evidentemente esta segunda iniciativa urgente en materia económica también muy probablemente va a ser aprobada y luego qué repercusiones tendrá ya en su aplicación en aspectos como este, por ejemplo. Muy probablemente, me atrevo a decir, recibirá demandas de inconstitucionalidad respecto de este y quizá otros artículos, pero de no prosperar aquello, ¿cuáles pueden ser las repercusiones como país, considerando apenas este ejemplo? A ver, yo suscribo, como son leyes inconstitucionales por el fondo y por la forma especialmente por el irrespeto a la unidad de materia y por el fraude hacia la figura de los proyectos de ley económica urgente, porque se empaqueta algo como económico cuando en realidad no lo es. También tenemos el problema de que esto genera una conflictividad judicial y a mí esto me preocupa muchísimo porque siento que el gobierno de alguna manera está incurriendo en una suerte de provocación eh, mal guiado por el hecho de haber ganado las elecciones. O sea, cuando un partido de gobierno cuando un partido, perdón, gana las elecciones, logra ganar las elecciones y además logra ganar las mayorías en la asamblea, lo que debe tener conciencia es que no solamente está gobernando para sí mismos o para la gente que votó por ellos, sino para todo el país. Y especialmente en el ámbito legislativo, Belkis, esto es súper importante porque recordemos que las leyes ocupan el lugar preponderante que tienen dentro de nuestro ordenamiento jurídico porque son normas que se adoptan a través de una representación amplia y una participación amplia de la ciudadanía. Entonces es el debate amplio de la Asamblea con sus propios miembros, pero además la participación activa y amplia de todos los diversos sectores que pueden tener algún interés a través de estas sesiones de comisión que en un proyecto de ley normal se hacen porque el tiempo sí da, lo que da legitimidad a la ley. Entonces aquí tenemos una suerte de legitimidad débil, porque lo que se hace es que se toma una decisión a través de una mayoría apabullante perteneciente al propio partido de gobierno y que además no ha demostrado una capacidad técnica ni crítica para poder contradecir ciertas propuestas que evidentemente son inconstitucionales y anticonvencionales. Y por otro lado vemos que por el mecanismo de tramitación que se emplea de manera fraudulenta, lo que se hace es excluir la posibilidad de que otros ciudadanos, otras organizaciones puedan debatir. Yo no he visto en el debate, por ejemplo, que se haya invitado a personas que tienen amplia experticia en el ámbito de la niñez, por ejemplo, personas que pertenecerían a ONGs
de niñez, a expertas, pensemos en Sibel Martínez, en Berenice Cordero, que han estado muy activas en este tema, a quienes trabajamos en derechos humanos, a expertos psicólogos, educadores, por ejemplo. ¿Por qué no se da, si es que el proyecto de ley está también planteado, por qué no se abre un espacio para que todo el mundo pueda participar? Entonces, desde ahí ya tenemos un problema de origen. Y luego lo que puede pasar, mi querida Belkis, es simplemente parecer, yo personalmente soy muy pesimista con respecto a la efectividad del recrudecimiento de las normas de tipo penal para solucionar este tipo de problemas. Yo lo que creo que ocurre ahí es más bien una saturación del sistema penal, que ya de por sí sabemos que está saturado. Vamos a empaquetar las cárceles con adolescentes, vamos a quitarles cualquier oportunidad de rehabilitarse, de ser seres útiles para el país. Y lo que vamos a hacer es simplemente, o estos muchachos van a ser una suerte de descartables que van a ser utilizados por las bandas de delincuencia organizada para un delito a la vez. Y entonces, mientras van cayendo unos, irán saliendo otros, y en la medida de que aumenta la población carcelaria, adolescente e infantil, el problema en las calles, que es el que a nosotros los ciudadanos nos importa, se mantiene exactamente igual. Insisto, no hay mayormente evidencia de que esto va a solucionar el problema de la delincuencia, y creo que aunque así lo hubiera, por la delicadeza del tema, por la vulnerabilidad de los muchachos cuyos derechos están en juego aquí, yo creo que se merece otro tipo de políticas públicas, incluso ya dentro pensando en el régimen de internamiento, pensando ahí cómo vamos a hacer para rehabilitar a los que sí puedan rehabilitarse, porque estoy segura que va a haber chicos que sí se puedan rehabilitar. Entonces, creo yo que estamos caminando, mi querida Belkis, hacia una conflictividad judicial constitucional, quizás provocada a propósito por el gobierno. Quizás, y yo lo he dicho en otros espacios, a mí me da la impresión que incluso se le quiere provocar a la Corte Constitucional para que emita decisiones que permitan al gobierno construir una narrativa para indisponer a la ciudadanía en contra de la Corte Constitucional, en contra de quienes trabajamos en derechos humanos, en contra de quienes hacen derecho constitucional. Y vemos a Entonces, una creo corte que puede sucumbir a ello, María Dolores, con esto cierro. Lo que pasa, Nivelquis, es que no es cuestión de que si sucumbe o no. O sea, si la Corte Constitucional se le presenta una acción de inconstitucionalidad y la Corte verifica que efectivamente hay una cuestión de inconstitucionalidad, como a todas luces se ven estas leyes, no tiene otra opción que declarar la inconstitucionalidad. Pero ya sabemos cómo se ha venido construyendo la narrativa desde altos funcionarios del gobierno y desde los periodistas que replican, que están al servicio del gobierno. Lo que hemos visto es que evidentemente hay un intento de arrinconar a la Corte, indisponer a la Corte, deslegitimar a la Corte, y yo me temo que además de estas leyes, cuando la Corte haga lo que tiene que hacer, lo que es su trabajo hacer en el contexto de una democracia, pues se utilizará para quizás meter mano en la Corte, destituir a la Corte, y yo creo que esto es lo que tenemos también que estar pendientes, ¿no? Que no se instrumentalice el miedo legítimo que tenemos todos los ciudadanos y la necesidad que tenemos de que se combata la delincuencia organizada desde sus múltiples aristas para arremetidas antidemocráticas, para manipular o desaparecer o de alguna manera controlar las instituciones que generan pesos y contrapesos en la democracia, y sobre todo para, a pretexto del apuro, excluirnos de los ciudadanos de algo que es nuestro derecho, que es poder participar activamente en la construcción de normas que tratan de temas que son importantes para nosotros. Importante reflexión, María Dolores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y vamos a estar expectantes muchos respecto de lo que ocurre esta tarde en la Asamblea Nacional a propósito de la discusión en segundo debate y muy probablemente aprobación ya de esta iniciativa legal. Gracias. A ti, mi querida Belkis, muchísimas gracias. María Dolores Miño, abogada especialista en Derecho Internacional, especialista en Derechos Humanos, también representante del Observatorio de Derechos y Justicia, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias. 7 de la mañana, 43 minutos, amigos.